Planificación financiera. ¿Qué hacemos con los ahorros? Va a ser la charla que elegí para el día de hoy. Bueno, en principio vamos a empezar hablando un poquito de planificación financiera y las cuestiones que son fundamentales que ustedes entiendan y manejen a la hora de tomar decisiones de inversión. Las primeras cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta son básicas y corresponden a cualquier tipo de inversión, ¿sí? En este caso, nos vamos a poner como si fuéramos inversores y vamos a pensar cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de invertir, ¿sí? Toda inversión financiera tiene tres características principales. La principal de todas, digamos la que ustedes conocen, es la rentabilidad, pero también tiene otras dos características que son claves, que son la seguridad y la liquidez. Toda inversión financiera maneja estas tres características. El 90% de la gente toma decisiones de inversión mirando una sola de estas tres, que generalmente es la rentabilidad. Y así les va, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, si uno toma una decisión mirando solamente la rentabilidad y esa rentabilidad no la asocia con la seguridad de la inversión, bueno, indudablemente, probablemente se meta en inversiones que son extremadamente riesgosas, porque si yo elijo una inversión solamente por la rentabilidad y no me fijo el riesgo, bueno, estoy obviando una parte fundamental de la misma. Por eso es clave que ustedes entiendan que la máquina de hacer dinero no existe. Si la rentabilidad es alta, es porque el riesgo es alto, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo entiendan, que el riesgo no se manifieste o que tarde en manifestarse o que ustedes no lo conozcan, no quiere decir que no exista. Entonces, tienen que tener en cuenta que toda inversión asociada a la rentabilidad tiene una seguridad y tiene una liquidez también. En un país como el nuestro, tener liquidez, estar líquido, poder hacerse el dinero rápidamente, no es un tema menor. Quizás en otros países la liquidez no es tan importante, pero en un país como el nuestro sí. Por eso, cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión de inversión, tenemos que analizar estos tres aspectos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta a la hora de invertir? Bueno, a la hora de invertir tenemos que tomar o definir tres cosas fundamentales. Primero, el monto a invertir, ¿sí? No es lo mismo invertir $100, $1000 que 100.000 o que 1.000.000, ¿sí? Cambian los instrumentos, cambia, digamos, el enfoque, cambia la diversificación, cambia todo. Por eso es muy importante que ustedes definan a priori cuál es el monto que van a destinar, ¿sí? Cuando digo el monto, ustedes pueden tener un monto para invertir, por ejemplo, de $10.000, pero pueden querer, por ejemplo, que $3.000 estén líquidos, porque los podrían necesitar en cualquier momento, 7.000 quizás no tanto, entonces, bueno, se arma una estrategia de acuerdo a la disponibilidad que ustedes necesitan de ese dinero. Pero eso lo tienen que definir ustedes, o sea, eso es lo primero que tienen que definir. Antes de elegir ninguna inversión, tienen que definir cuánto es lo que van a destinar a esa inversión. Lo segundo que tienen que decidir es el tiempo, ¿sí? O sea, monto y tiempo son los dos conceptos más importantes, ¿sí? Tengo que definir cuánto voy a invertir y en qué periodo de tiempo lo voy a necesitar o no lo voy a necesitar. Entonces, yo teniendo un periodo, recuerden ustedes que el tiempo juega a favor de las inversiones con más riesgo. Entonces, si yo tengo tiempo para desarrollar la inversión, puedo invertir en activos más riesgosos, por ejemplo, activos de renta variable. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, este tipo de activos disminuye el riesgo, ¿sí? Entonces, acá es fundamental entender y especificar cuál es el tiempo, o determinar cuál es el tiempo que ustedes van a poder invertir ese dinero, ¿sí? Acá es lo que les decía hace un ratito, ustedes definen, bueno, voy a invertir tanto por tanto tiempo. Por ejemplo, $7.000 de los 10.000 que tengo, por 3 años estoy seguro que no lo voy a necesitar. Buenísimo. Entonces se arma esa estrategia. Esa estrategia no quiere decir que no pueda cambiar y que por ahí quizás necesiten el dinero antes. Pero bueno, la idea es estructurar las inversiones de acuerdo a cómo es la situación actual. O sea, porque si yo me pongo a pensar que en cualquier momento me puede pasar algo, bueno, al final lo tengo en la caja de seguridad y ya está. Cuando lo necesito lo saco. O sea, esa no es la alternativa más conveniente, lo vamos a ver más adelante, pero en términos genéricos, cada vez que ustedes van a tomar una decisión de inversión, estas cuestiones, la rentabilidad, la seguridad, la liquidez, el monto, el plazo, y por último el riesgo que están dispuestos a correr también, o sea, eso no es un tema menor, o sea, cuando ustedes vayan a invertir, seguramente el asesor les va a preguntar, bueno, ¿a qué están acostumbrados? ¿Qué activos conocen?
estarían dispuestos a perder una parte de sus inversiones. Bueno, todas esas cuestiones que se denominan perfil del inversor, también tienen que ver y se utilizan para optimizar la inversión. Pero, en líneas generales, si ustedes entienden bien el concepto de rentabilidad, seguridad de liquidez y tienen definido el monto y el plazo, la inversión o el tipo de inversión no los va a afectar tanto porque va a salir de todas las demás características. O sea, entonces, en eso quizás no deberían preocuparse tanto. Bien, seguimos. Ahora sí vamos un poco a la cuestión de en qué conviene invertir. Bien, bueno, obviamente acá hay mucha gente que cree, en la Argentina históricamente la gente invierte básicamente en tres cosas, compra de dólares, plazos fijos y ladrillos, digamos, ¿sí? Sobre los ladrillos vamos a hablar al final. Obviamente que hoy es mucho más fácil que antes invertir en ladrillo. Antes, para invertir en ladrillo se necesitaba un capital muy importante. Hoy en día eso ya no es así. Por lo tanto, al final de la charla les voy a comentar las alternativas que hay para poder invertir en ladrillos. Pero técnicamente, si la gente no invierte en ladrillos o hace plazos fijos, que es la alternativa que más maneja la gente como inversión, o compra dólares. Y hay mucha gente que creo que dice o que piensa que comprar dólares no es una buena inversión. Bueno, fíjense ustedes acá en este cuadro cuánto es la rentabilidad que tuvo una persona que compró dólares en los diferentes momentos, ¿sí? En diciembre de 2017 el dólar estaba a 18 pesos, ¿sí? Las personas que compraron dólares a 18 pesos en 2017, al día de hoy tuvieron una rentabilidad casi del 800%. Si a ustedes les parece que eso no es una ganancia, bueno, yo no sé qué es una ganancia. Mucha gente, después les voy a explicar qué es lo que dice la gente, que comprar dólares no es una inversión, pero técnicamente si nuestra moneda es el peso, que así es, y nosotros compramos otra moneda distinta al nuestro, es una inversión. Y de hecho acá está. Lo que pasa es que la inversión sea rentable en pesos no quiere decir que sea rentable en dólares. Eso va a ser el paso que viene, que vamos a ver. Pero técnicamente y en pesos, invertir en dólares es una excelente inversión, ¿sí? Fíjense ustedes lo que es la cotización y lo que ganaron las personas apostando al dólar, ¿sí? Alguien que compró el año pasado a 65 en esta época y hoy a 160 tuvo un rendimiento de 140. Y esto porque estamos teniendo en cuenta que es 65, pero si hubiera sido agosto antes de las PASO, este 65 era 36, ¿sí? O 38, ¿sí? O sea que la rentabilidad hubiera sido aún mayor de 140, quizás del 200%, ¿sí? Entonces, técnicamente, el que apuesta al dólar gana, siempre, es histórico. Repito, estoy hablando en pesos. Eso es así. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a los que dicen, no, bueno, el que compra dólares, si yo compro dólares y lo meto en el colchón, bueno, en realidad estoy perdiendo, lo que estoy perdiendo es la inflación que hay en Estados Unidos. Es correcto. O sea, que yo tenga una muy buena inversión en pesos no quiere decir que esa inversión también me rinda en dólares. De hecho, pueden ver acá usted un gráfico que es muy interesante, en el cual una persona que invirtió $10.000 en 1991, hoy, en 2020, esa persona tiene la mitad de sus ahorros. ¿En qué se fue todo esto? Bueno, básicamente esta es la inflación de Estados Unidos, ¿sí? En este periodo de tiempo, esta persona perdió la mitad de sus ahorros, más o menos en 30 años, esta persona perdió la mitad de sus ahorros. Por el concepto de inflación nada más. O sea, si yo compro dólares, puedo tener una ganancia gigantesca en pesos, pero en dólares, si los dejo en el colchón, pierdo la inflación. O sea, ustedes saben que todas las monedas se desvalorizan. La nuestra se desvaloriza a pasos agigantados, pero la moneda de Estados Unidos también se desvaloriza a razón del 2% promedio anual en dólares, que es la inflación de Estados Unidos. Entonces, comprar dólares, técnicamente dejarlos en el colchón, puede dejar una buena ganancia en pesos, pero definitivamente no deja una ganancia en dólares. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Bueno, lo óptimo sería comprar dólares e invertir esos dólares a una tasa mayor del 2% para así de esa manera no solo ganar en pesos, sino que también ganar en dólares, lo cual sería una doble ganancia. Ahora bien, vamos a las cuestiones que quizás ustedes quieran definir y entender y preguntar, ¿sí? Más allá de que después va a haber preguntas al final. O sea, lo que me están preguntando mucho últimamente es si conviene dejar los dólares en el banco. Bueno, un poco la respuesta está
en la filmina anterior, o sea, dejar los dólares tirados en una cuenta, indudablemente no deja ninguna rentabilidad en dólares y tampoco da ninguna seguridad, ¿sí? Hoy el sistema financiero de la Argentina debe ser de los más sólidos del mundo, literalmente en términos de dólares, digo. Literalmente, si la gente hoy fuera a retirar todos sus depósitos en dólares, entre el 80 y el 90% lo podría retirar sin problemas. O sea, eso no existe en ningún lugar del mundo. ¿Sí? Ningún banco resiste una corrida bancaria generalizada. Si toda la gente va a sacar la plata al mismo momento, es imposible que los bancos lo puedan. Eso fue lo que pasó en el 2001. ¿Qué pasó en el 2001? La gente hacía plazo fijo en dólares, el banco se daba vuelta y prestaba esos dólares a personas que ganaban en peso. Entonces se produjo un descalce. ¿Sí? Entonces, cuando vino el problema del 2002, 2001, 2002, y la gente fue a retirar sus depósitos en dólares todas al mismo tiempo, el banco no tenía cómo devolverlo. ¿Por qué? Porque se le había prestado a diferentes personas para comprar autos con propiedades y otras cuestiones. Entonces, David después vino el corralito, y ustedes ya saben todo lo que pasó. Ahora bien, ¿qué enseñanza dejó ese 2001? Bueno, a partir de ese momento los bancos no pudieron prestar más esos dólares. O sea, hoy los dólares que los bancos reciben de los ahorristas solo quedan encajados en las reservas del Banco Central y lo que el banco puede hacer es prestar una parte de ese dinero, pero solamente a aquellos o aquellas empresas que producen dólares, que básicamente son los exportadores. Entonces, técnicamente los dólares están para devolvérselo a la gente. Ahora bien, que los dólares estén para devolverle a la gente, eso no quiere decir que el gobierno lo devuelva. ¿Sí? Técnicamente el gobierno, y dada la escasez de divisas que hoy tenemos, muchos economistas están calculando hoy que las reservas netas líquidas del Banco Central hoy son negativas. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente el Banco Central hoy está vendiendo los encajes, los dólares de la gente que tiene encajada ahí en el Banco Central. Bueno, se supone que el Banco Central está vendiendo esas tenencias para, bueno, poder hacer pie, digamos, hasta que ahora llegue la cosecha de trigo y, bueno, puedan tener una liquidación y alguna entrada de dólares. Pero bueno, esta situación de escasez de divisas hace que se produzca una situación bastante compleja, en la cual el mercado presiona mucho sobre el tipo de cambio oficial para una posible devaluación. Entonces la gente, teniendo miedo con lo que pasó en el 2001, tiende a sacar su depósito y con razón, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay razón lógica para dejar los depósitos en el banco. A ver, vamos a suponer que existe una muy baja probabilidad de que especifiquen esos depósitos, ¿sí? Vamos a suponer que existe un 5% de probabilidad de que especifiquen esos depósitos en dólares y no te los devuelvan. La pregunta es, ¿ustedes dejarían los ahorros en dólares de toda su vida en el banco depositados con un 5% de probabilidad de poder perder una parte importante de ellos contra la opción de no ganar nada? Y la verdad que la respuesta lógica es, y no, o sea, la respuesta lógica es lo saco. O sea, lo saco, espero a ver qué pasa, y si no pasa nada, lo vuelvo a poner. O sea, ¿qué sentido tiene dejar los dólares en el banco? Ninguno. No hay ninguna razón lógica para dejar los dólares en el banco. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me equivoco? O sea, vamos por el lado del error. Supónganse que yo saco los dólares del banco y no pasa nada. Listo, ¿cuánto me costó mi error? Nada, devuelvo los dólares al banco y ya está. Ahora, ¿qué pasa si no saco los dólares del banco y resulta que hay una especificación? Pierdo por lo menos la mitad de mis ahorros. Entonces, en ese caso, el error me costaría muchísimo más. Por ende, volviendo a la decisión lógica, es retirar los depósitos. Y es lo que estamos viendo acá en estas curvas. Fíjense cómo vienen cayendo las reservas en dólares en el último mes, ¿sí? La gente literalmente está sacando los dólares del banco porque eso es lo que tiene que hacer. De última lo saca, espera que pase el temblor y eventualmente lo vuelve a poner. Muchos me podrán decir, bueno, pero la seguridad, esto, lo que sea. Bueno, las excusas para no sacarlo son muchísimas y me parecen bien. Ahora, la razón lógica es dejarlo. Para mí implica un riesgo gigantesco e innecesario encima, ¿sí? Bien. Sigamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los dólares? Porque digo, bueno, no lo puedo dejar en el banco, o sea, dejarlo en el colchón tampoco parece una buena opción,
¿Por qué? Por ahí porque me lo pueden robar y porque se desvaloriza y por diferentes razones. Entonces, ¿en qué se pueden invertir los dólares? Bueno, los dólares se pueden invertir en varias cosas. Se pueden invertir en fondos comunes de inversión, se pueden invertir en propiedades, se pueden invertir en portafolios personalizados o en cuentas bancarias internacionales. Para cualquiera de estas cuestiones, siempre estoy hablando quizás en estos casos de ahorros un poquito a más largo plazo. Si estamos hablando de un horizonte de más de un año, ¿sí? Y dada la situación económica de volatilidad que hay en nuestro país, yo aconsejo invertir en el exterior, ¿sí? La verdad que no tiene mucho sentido invertir localmente porque el riesgo y la seguridad jurídica el riesgo es tan alto y la seguridad jurídica es tan baja que hace que cualquier inversión que uno haga en la Argentina se convierta en una inversión de altísimo riesgo. Entonces, estaría bueno que puedan buscar algún tipo de asesoramiento para poder invertir en algún activo en el exterior, ¿sí? Donde la seguridad jurídica sea más importante. Más allá del instrumento, ¿no? Porque acá ya no es un problema, lo que pasa en la Argentina no es un problema de instrumento financiero, o sea, no es un problema de las acciones, de los bonos o de los fondos comunes. El problema es de la seguridad jurídica en la cual un gobierno puede literalmente poner y cambiar legislaciones de la noche a la mañana. Entonces, eso genera un riesgo al inversor tan grande que no se justifica invertir localmente, ¿sí? Siempre que hablemos de horizontes de tiempo de más de un año. Si hablamos de horizontes de tiempo menores a un año, bueno, después vamos a ver algunas alternativas locales que podrían ser, que están dolarizadas y que podrían estar fuera del alcance del gobierno, aunque bueno, fuera de todo alcance del gobierno va a ser imposible si estamos haciendo una inversión local, pero bueno, por lo menos que queden un poco más lejos. Entonces, si ustedes van a optar por alguna de estas alternativas que son viables, sí o sí se van a necesitar un asesoramiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del asesoramiento? Este es un tema clave que que me gustaría dar y que ustedes entiendan, porque cómo elegir un asesor financiero, primero vamos a definir qué es un asesor financiero y segundo, vamos a definir cómo elegirlo, ¿sí? ¿Qué características fundamentales tiene que tener un buen asesor financiero? Bueno, yo les pregunto ¿a ustedes les parece que un asesor financiero debería ser de su confianza? Bueno, la mayoría de ustedes seguramente me responderá que sí, porque el 90% de las personas eligen a su asesor financiero por una cuestión de confianza. Lisa y llanamente. Mi amigo, mi vecino, mi primo, mi familiar, quien sea, no me va a cagar. ¿Por qué? Porque literalmente me conoce. Entonces, ¿cómo me va a hacer eso? Entonces, la gente, eh, digamos, elige un asesor financiero en base a la confianza, puramente. Pero bueno, eso es para mí es un error garrafal. Por eso lo puse en signo de interrogación. O sea, la confianza es lo que ustedes deberían menos tener en su asesor financiero. Ustedes deberían desconfiar de su asesor financiero y deberían hacerle 1.000.000 de preguntas. Entonces, si la confianza no es el ítem principal en un asesor financiero, ¿cuál es? Obviamente la idoneidad. Ustedes, si tuvieran que operar, hacerse una operación importante, ¿irían con un médico que tiene experiencia, que sabe lo que hace, o irían con un residente que recién arrancan? Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Ustedes confiarían todos los ahorros de su vida a una persona que recién arranca o que no tiene conocimientos o lo harían con un experto? Indudablemente, cuando uno elige un asesor financiero, lo primero que tiene que ver y fundamental es la idoneidad. La persona tiene que ser idónea, tiene que saber primero que nada, ¿sí? Si la persona sabe, les va a poder explicar. Es clave si ustedes como inversores no deberían invertir en nada que ustedes no entiendan de qué se trata. Si ustedes se van a meter en una inversión y no terminan de entender bien la inversión, no lo hagan, porque van a perder dinero, ¿sí? Entonces es función del asesor financiero explicarles a ustedes no solo la inversión, sino los riesgos de la inversión. O sea, el asesor financiero está ustedes para orientarlos, pero la decisión de inversión la tienen que tomar ustedes. La decisión de inversión no se delega. Ustedes tienen que ser conscientes, ustedes tienen que saber lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque los que van a perder plata son ustedes. El asesor financiero, si él se equivoca, la equivocación la van a pagar ustedes como inversores. Por lo tanto, es bueno que sepan exactamente qué pregunten. Por eso acá pongo que el asesor debe enseñar. O sea, ustedes le tienen que matar a preguntas. Ustedes no tienen que confiar
en lo que les diga el asesor. Ustedes lo tienen que matar a preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y cuando se sacan todas las preguntas, ahí recién invertir, no al revés. No invertir y después empezar a hacerse las preguntas, che, y esto, y esto, y esto. O sea, las preguntas se hacen antes. Después es difícil desarmar una inversión. ¿Estamos en claro? Entonces, ¿cómo sé si un asesor es idóneo o no? Bueno, muy fácil. Hoy existe Google. Lo googlean y se fijan qué estudios tienen, dónde estudió, qué comentarios en las redes hay de él. Qué sé yo. Hoy es muy fácil identificar si una persona sabe del tema o es un don nadie, ¿no? O sea, eso ustedes lo pueden hacer y la verdad que les digo, sería bueno que se tomen el trabajo de hacerlo. Repito, ustedes están invirtiendo los ahorros de su vida que ganaron seguramente trabajando. Por lo tanto, tómense el trabajo de investigar la gente que les va a manejar ese dinero o que los va a asesorar. ¿Y qué es lo otro que debería tener todo asesor financiero? Bueno, lo otro tiene que ver con la ética, ¿sí? Que no, el asesor financiero no tiene conflicto de intereses porque no trabaja para una compañía, sino que trabaja para el cliente. Cada vez que ustedes se sienten con una persona y esa persona, por ejemplo, se siente y tenga el PIN de Zurich, de Swiss Medical o de cualquier compañía, esa persona no los está asesorando. Esa persona les está vendiendo los productos de la compañía que representa. Acá hay una discusión que tengo siempre con las personas que se hacen llamar asesores financieros, pero resulta que trabajan para una empresa. No. Si trabajás para una empresa, sea cual sea la empresa, no sos asesor financiero. Sos un vendedor de productos financieros de esa empresa. La diferencia no es menor. ¿Cómo trabaja un asesor financiero? Como está acá en la foto. El asesor financiero lo que te hace es un traje a medida. El asesor financiero te pregunta, hace un perfil de tu inversión y adapta el mejor producto o busca el mejor producto para tu situación. No es que tiene una compañía, tiene 20 compañías, tiene 10 compañías. Y busca entre esas compañías cuál es el mejor producto para ese inversor. Y no al revés. O sea, la persona que trabaja para una compañía te va a tratar de encajar los productos de esa compañía como sea. Difícilmente esa persona tenga la ética para decir, no, mirá, los productos que yo tengo no te sirve ninguno, mejor andar a buscar la competencia porque tiene mejores productos o tiene productos que por ahí se adaptan mejor a tus necesidades. Yo no conozco muchos asesores que hagan eso. Es como ir a una concesionaria a comprar un auto y el tipo se dé cuenta que los autos que está ahí no le sirve ninguno y te manda a la concesionaria de la marca rival para que le compres al rival. Eso no va a pasar nunca. O sea, puede haber algún caso, pero no es lo habitual. Lo habitual es que las personas que trabajan para una compañía sean vendedores, ¿sí?, de los productos de esa compañía. Puede ser que sean idóneos o no. Eso no quiere decir, o sea, que una persona sea vendedora no quiere decir que no sea idónea, ¿eh? Puede ser perfectamente idónea como vendedora, no como asesor. Entonces acá hay que saber diferenciar. Para mí el buen asesor tiene que tener las dos cosas. Tiene que ser idóneo y tiene que tener ética. O sea, no tiene que tener conflicto de intereses. Las dos cosas. Ahora, si no es idóneo y encima tiene conflicto de intereses, bueno, están en el peor de los mundos. Ahora, si es idóneo, pero trabaja para una compañía, bueno, podría ser peor, digamos, podría ser peor y ni siquiera ser idóneo. Entonces, conceptualmente, a la hora ustedes de decidir quién los va a representar o quién los va a ayudar a tomar una decisión de inversión, deberían tener en cuenta estas cuestiones y dejar de elegir por afinidad, ¿sí? Me ha pasado muchas veces, sobre todo en momentos anteriores, en donde yo he tenido alumnos que han trabajado para compañías, el caso más emblemático, el caso de HowFund, o sea que fue una estafa millonaria, de más de 500 millones de dólares, donde yo tenía alumnos que trabajaban en HowFund y yo me reunía con esos alumnos, les explicaba cuál era la estafa, que por favor tuvieran cuidado porque estaban metiendo a todos sus familiares ahí, y bueno, indudablemente con la mayoría no tuve éxito, pero bueno, todas esas personas que fueron engañadas por la compañía, una compañía con 20 años en el mercado, Sarasa, con tanto patrimonio, qué sé yo qué, fueron engañadas y bueno, muchas veces los asesores financieros o este tipo de asesor financiero que no tiene idoneidad, también se ve engañado. O sea, no es que el asesor financiero los engaña a ustedes sabiendo que los está engañando, los está engañando muchas veces sin saber que los está engañando. De hecho, en HowFund, muchos de los asesores financieros quedaron con sus comisiones dentro de HowFund porque las invertían dentro de la misma compañía por las rentas que pagaban. Entonces, indudablemente, la falta de idoneidad
puede hacer que el asesor, otra vez, que la persona que dice ese asesor financiero se equivoque y no solo le haga perder plata a sus clientes, sino pierdan platas ellos también. Entonces, estas cuestiones son fundamentales que ustedes las tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión, así como es importante saber la rentabilidad, saber la liquidez, saber la seguridad, saber el monto de la inversión, también es importante saber elegir un asesor financiero. Vamos ahora un poquito a lo que son las cuestiones locales. ¿Sí? Hasta ahora les dije, bueno, ¿qué hacemos? El que apuesta al dólar gana, buenísimo. ¿Podemos invertir en dólares? Bueno, sí, afuera, en el exterior, hay muchas alternativas, algunas ya nombramos. Lamentablemente se necesita asesoramiento para esas alternativas, ya vimos cómo elegir a un buen asesor. Ahora vamos a un poco a las cuestiones locales. Estas cuestiones no necesitarían asesoramiento financiero, pero bueno, indudablemente ustedes es bueno igual que entiendan, y vamos a nombrar algunas de estas cuestiones, porque bueno, últimamente han nacido muchas compañías que se llaman FinTech, que son compañías que permiten a las personas realizar diferentes tipos de inversiones, que no son tradicionales, digamos, ¿sí? Las inversiones tradicionales son las acciones, los bonos, los fondos comunes, los fideicomisos. Bueno, la FinTech tienen alternativas de inversión, digamos, diferentes para aquellas personas que quieran invertir, ya sea en pesos o en dólares. Yo les voy a hablar básicamente de las alternativas en dólares, porque la verdad que en pesos no tiene ningún sentido invertir en nada, salvo que sean pesos de corto plazo, de muy corto plazo, la verdad que no tiene ningún sentido. Que en ese caso, cuando son fondos, si yo tengo muchos pesos y los necesito muy líquidos, bueno, lo mejor que uno puede recorrer es un fondo común y ya está, o sea, que lo tiene liquidez 24, un money market, y lo define. ¿Sí? Ahora, si están pensando en un poquito más largo y no se animan a invertir en algo en el exterior, hay opciones locales. ¿Sí? Las opciones locales tienen mucho que ver con el crowdfunding, ¿sí? Que es una metodología de inversión que ya existe hace varios años en el mundo y que, bueno, en los últimos años ha cobrado fuerza en la Argentina y existen diferentes compañías de crowdfunding. Vamos a analizar algunas rápidamente para que ustedes sepan más o menos de qué se tratan. ¿Sí? Después, si quieren en las preguntas me preguntan por estas u otras compañías y bueno, si las conozco, las puedo ayudar. No conozco a todas las compañías que hay varias y todo el tiempo están naciendo nuevas. Les voy a hablar de estas que son un poco más conocidas. ¿Sí? Vamos al tema del crowdfunding, digamos, genérico. En el caso de crowdfunding genérico tenemos estas compañías que son conocidas y que se dedican a este tipo de inversiones. ¿Sí? En el caso de Afluenta y en el caso de Winance, son compañías que básicamente dan préstamos. ¿Sí? Son fintech de préstamos, o sea, gente que pide préstamos. Y bueno, ¿cuál es la ventaja? Que yo en Afluenta o en Winance puedo entrar como inversor, ¿sí? Pero entro de diferente manera. Estas son dos compañías que se dedican a lo mismo, pero que lo hacen de diferente manera. ¿Cómo lo hace Afluenta? Bueno, Afluenta, cuando vos querés invertir en Afluenta, Afluenta te dice, mirá, yo tengo estas personas que me están pidiendo un préstamo y te tengo a vos que querés invertir. Elegí a qué persona le querés prestar la plata. Entonces, vos cuando invertís en Afluenta tenés que elegir vos a qué persona le querés prestar. Entonces te presentan diferentes tipos de perfiles de personas que piden plata prestada y vos tenés que elegir a quién prestarle. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, que podés elegir mal, elegís a alguien que no paga o que no devuelve y bueno, te ves afectado directamente. Acá Fluenta, porque hay muchos reviews y muchos comentarios negativos con respecto a Fluenta, que es una estafa, que yo qué. Acá Fluenta es un intermediario, lo que hace Fluenta es juntar las partes, alguien que quiere invertir o prestar plata y alguien que necesita plata, entonces junta las puntas. Lo que pasa es que si la punta que pide plata no devuelve, bueno, la persona que se lo prestó se ve afectado directamente. ¿Sí? Entonces, es un riesgo mayor, quizás la tasa que se puede conseguir en Afluenta es un poco mayor a la que se puede conseguir en Winance. ¿Qué es Winance? Winance es una compañía completamente diferente. En Winance, vos tenés a Winance de intermediario. Entonces, vos le prestás a Winance, Winance se da vuelta y presta a Winance. Entonces, al hacer de intermediario, existe como una garantía de que es más fácil de que recuperes tus fondos que si se los prestas a una persona particular. ¿Sí? Repito, son dos alternativas diferentes. La ventaja que tiene Winance
es que generalmente las inversiones están garantizadas con un fideicomiso financiero, por lo tanto, hay un respaldo de que los préstamos que vos estás dando están con un colateral que es una cartera de créditos lanzada en el mercado. Entonces, conceptualmente, si bien las dos empresas se dedican a lo mismo, que es a prestar plata, como inversión, o sea, son dos conceptos completamente diferentes. ¿Qué pasa con C-Socio? Bueno, C-Socio es un marketplace de inversiones, ¿sí? Lo que hay en C-Socio son diferentes alternativas de inversión, ¿no? Personas que tienen proyectos de inversión, lo presentan en C-Socio analiza un poco, lo ordena y lo presenta a los inversores. Y los inversores invierten directamente. En C-Socio tienen proyectos de lo que a ustedes se le ocurran, desde invertir en la compra de un cajero automático, hasta comprar un camión, hasta invertir en criptomonedas. En el medio hay, no sé, 50, 100 proyectos diferentes, completamente diferentes, que ustedes pueden optar por invertir, ¿sí? Algunos tienen más riesgos, otros tienen menos riesgos, algunos tienen garantía, otros no tienen garantía. O sea, otra vez, van a haber muchas reviews negativas quizás de ese socio. Pero bueno, ese socio otra vez es un intermediario. O sea, salvo la cripto que lanzaron ellos, en el resto de las inversiones es un mero intermediario. Si vos elegís invertir en un desarrollo inmobiliario en Vaca Muerta y Vaca Muerta se murió literalmente, ese socio no tiene la culpa de que esa inversión sea o vaya mal. O sea, porque indudablemente no es una situación en la cual ese socio esté incluida. Simplemente presentó las puntas y dijo, che, acá tengo esta gente que quiere hacer un desarrollo inmobiliario en Vaca Muerta. ¿Quién quiere poner plata acá? Bueno, pongo yo. Si este desarrollo funciona mal, no, repito, la culpa no es de ese socio. ¿Sí? Entonces hay que entender bien, cuando uno lee las reviews negativas de estas compañías, de la fintech, ¿cuál es la review negativa? O sea, ¿por qué se está quejando la gente? Si realmente se está quejando porque hubo un mal servicio, porque les mintieron, eventualmente eso puede ser que no, o hayan omitido información, es una cosa. Ahora, si te metiste en un proyecto que resultó mal, ese socio no tiene la culpa de eso, y la mayoría de los reviews son respecto a eso. Así que hay que saber leer y entender bien cuando uno lee las reviews de estas compañías de la fintech, qué es de qué se está quejando la gente. Si realmente tiene un asidero o si se está quejando porque le fue mal en la inversión y bueno, le quiere echar la culpa. Es muy del argentino y del latinoamericano en general echarle la culpa a alguien, o sea, no asumir como propias las equivocaciones. Eso genera un problema bastante importante porque si yo no reconozco que me equivoqué, le echo la culpa al otro, no aprendo nada. Ahora, si yo reconozco que me equivoqué, bueno, ahí viene el aprendizaje, ¿sí? Entonces, al no echarle la culpa a otro, indudablemente, y echarme la culpa yo, ahí se genera el aprendizaje y no me vuelvo a equivocar en lo mismo, ¿sí? Después, otra compañía interesante que me comentaron el otro día y estuve buscando un poco, es BitCow, que es básicamente, este es un token digital, ¿sí? Con un respaldo, digamos, en activos productivos, que en este caso serían vacas, que es un concepto interesante. Ese socio tiene varios desarrollos con las criptos. De hecho, su criptomoneda es un token también. Pero bueno, la ventaja que tiene este token, a diferencia de muchos tokens que andan dando vuelta por ahí, es que este tiene una garantía, digamos, o está respaldado por un activo detrás, que en este caso son vacas, o sea, básicamente es una inversión de engorde y de desarrollo de ganado, digamos, ¿sí? O sea, es interesante el concepto. Las rentabilidades son difíciles de determinar, pero digamos, es un concepto nuevo e interesante. O sea, no es para cualquiera, porque bueno, muchos creen que todo lo que sea criptomonedas o que esté bajo la tecnología blockchain implica mucho riesgo y bueno, no necesariamente eso es así. O sea, si bien el Bitcoin, que es uno de los activos que más ustedes conocen y la criptomoneda más conocida, porque fue la primera, tiene una volatilidad muy importante. Hay otro tipo de criptomonedas que no tienen ningún tipo de volatilidad. Por ejemplo, un DAI es una cripto que no tiene volatilidad en su precio, porque, bueno, está respaldada por $1. Entonces, un DAI, $1. Si bien puede tener una pequeña variabilidad, no es mucha. Pero bueno, no nos vamos a meter en el tema de cripto, porque no es la idea, pero digo, técnicamente este tipo de crowdfunding, si se quiere, o de inversiones en conjunto, están piolas porque me permiten ingresar a proyectos de diferente
riesgo, digamos, y tener alternativas, ¿sí? Y sobre todo alternativas con montos muy bajos de inversión. O sea, la verdad que en cualquiera de estas compañías se puede entrar con montos de inversión bastante bajos. Si salvo un Binance, que quizás se necesita un monto un poco más importante, en C-Socio y Naflento se pueden entrar con montos menores, ¿sí? Bien, esto con respecto a lo que es el crowdfunding, digamos, puro o original, ¿sí? Después está lo que es el crowdfunding inmobiliario, que este es un poco más específico. Acá en la Argentina se han desarrollado varias compañías, acá las pueden ver algunas, en donde no solo es un crowdfunding, sino que está orientado a lo que es las propiedades, ¿sí? En Argentina existe Crodium, Simple Estate, Sumar Inversión, ¿sí? Que son, estas tres son muy similares, o sea, básicamente son inversiones en ladrillo donde la gente entra a la plataforma y elige algún desarrollo. Hay diferentes desarrollos, estas compañías hacen un intermediario mediante un fideicomiso inmobiliario. Ustedes ponen plata en un desarrollo, bueno, esperan a que termine el desarrollo y cobran la rentabilidad. Técnicamente, estas tres compañías hacen lo mismo, con diferencias muy chiquititas. Algunas se puede rescatar el dinero antes de que termine la inversión, otras no. O sea, pero bueno, básicamente las tres compañías tienen el problema de que tienen la ventaja de que se pueden o sea, que pueden invertir en ladrillos con montos de dinero muy bajo, alrededor de los 1.000 o 5.000 dólares ya. Creo que en Sumar y en Simple Estate con 1.000 dólares ya pueden entrar a la inversión. O sea, que usted con 1.000 dólares estarían invirtiendo en ladrillo, lo cual eh, es ridículo. Si miramos 5 años atrás, eso hubiera sido completamente inverosímil, pero bueno, hoy técnicamente ustedes estarían comprando ladrillos por 1.000 dólares, o sea, en realidad metros cuadrados, estarían comprando, no sé, un metro cuadrado o lo que sea. Entonces, conceptualmente, la ventaja que tienen estas compañías es que te permiten invertir en ladrillos, ¿sí? Por un monto muy bajo, pero no eliminan del todo lo que es el riesgo del proyecto, porque bueno, hay un desarrollo y si el desarrollo funciona mal, bueno, obviamente puede haber una pérdida. Y el otro riesgo que no eliminan es el tiempo, o sea, que hay que quedarse el tiempo mínimo. Repito, algunos de estos conceptos acá se pueden retirar antes, pero bueno, suele haber penalidades, ¿sí? Entonces, estas tres compañías están piolas para invertir en real estate, pero bueno, tienen estos condicionamientos que le digo. Después está Argenway, que esta compañía es básicamente, este tipo de inversión no es muy conocida en la Argentina, sí es más conocida en Estados Unidos, son los famosos condo hoteles, o sea, son desarrollos inmobiliarios en donde una parte del edificio es hotel y la otra parte son condominios o son unidades. Entonces uno puede invertir acá con una renta que es un poco mayor, digamos, que comprar una propiedad y alquilarla, ¿sí? O sea, comprar una propiedad y alquilarla hoy en la Argentina deja una renta del 1 al 2%, ridícula, en dólares, no tiene ningún sentido. En un condotel esa renta puede ser mayor, pero bueno, el problema que tienen este tipo de inversiones, cualquiera de estas, es que es difícil salir. Cuando uno invierte, no solo tiene que ver cómo entrar a la inversión, sino cómo salir también. Tan importante como entrar es cómo salir. Si ustedes no analizan cómo salir de la inversión, pues ahí se meten en un condotel y después cómo hacen para salir de esa inversión. Tienen que conseguir a alguien que les compre su participación en un condotel, que es muy complicado. Por lo tanto, estas son inversiones que no son fáciles de salir. O sea, esta es más difícil todavía porque, bueno, cuando compras esto es a muchos años. Acá se termina el proyecto y, bueno, listo, recuperaste el dinero, podrá tardar 1 año, 2, podrá tardar 4 años, pero bueno, el proyecto se termina y te devuelven el dinero. Acá en este es más difícil, o sea, acá para salirte tendrías que venderle tu participación a alguien. Si bien la compañía a veces te ofrece la opción de vender esa participación entre los clientes de ellos, bueno, no muchas veces es tan fácil. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y por último, dejo el caso de Dubai Trust. Ellos nos vinieron a plantear, ellos querían hacer lo mismo, querían hacer un crowdfunding de inversiones, pero darle una vuelta de tuerca a lo que hace Sumar Inversión y Simple Estate. Y nosotros le desarrollamos una garantía extra, ¿sí? Nosotros le desarrollamos dos cosas. Primero, que la inversión tenga una garantía en un fondo, en un fideicomiso de garantía. Es decir, que cuando ustedes invierten en Dubai Trust, ustedes van a tener no solo la inversión en el fideicomiso de inversión inmobiliaria,
sino que además van a tener el 100% del capital garantizado por un fideicomiso de garantía. O sea, eso no lo ofrece nadie. O sea, la verdad que el diferencial que nosotros pudimos darle a Dubái es ofrecer garantía al 100%. O sea, en todas estas compañías ustedes van a riesgo del proyecto. Si el proyecto sale mal o se manca o tarda mucho más, bueno, se lo tienen que fumar, digamos, es parte del riesgo de ustedes. Bueno, acá en Dubái se elimina el riesgo de la inversión, digamos, porque está garantizada por un fideicomiso de garantía. Por lo tanto, acá el riesgo baja considerablemente y también baja la liquidez. No hay que quedarse, porque a diferencia de estos que son fideicomisos inmobiliarios, Dubai Trust es un fideicomiso de inversión inmobiliaria. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En el fideicomiso inmobiliario, ustedes entran en un proyecto, ponen la plata en ese proyecto y se quedan hasta el final. En un fideicomiso de inversión inmobiliaria, están entrando en múltiples proyectos. Ustedes ponen $1000, pero entran en todos los proyectos que tenga el desarrollador. Entonces, esos proyectos van a estar en diferente grado de avance. Algunos estarán terminando, otros estarán empezando. Eso le da mucha liquidez a la inversión. Por eso no hay que quedarse hasta el final de ningún proyecto acá. Este tipo de compañías, lo que logramos es que tenga liquidez mensual. O sea, la gente va a poder invertir, va a poder dolarizar, va a tener garantía y encima va a tener liquidez. O sea, la verdad que es un instrumento que nos costó bastante armar, porque bueno, conseguir una estructura legal en la Argentina que garantice capital no es fácil. Tengan ustedes además en cuenta que el fideicomiso de garantía es por ejecución inmediata. Digamos que si Dubái no le paga a sus inversores la tasa que les prometió, automáticamente el fideicomiso de garantía se ejecuta. No hay que hacer proceso judicial ni nada. Es decir, que digamos, no solo que el dinero de la gente está protegido en el fideicomiso de garantía, sino que es ejecutable automáticamente. O sea, no hay que ir a un juicio, no hay que ejecutar nada. Entonces, estas cuestiones son muy importantes a entender y es importante que por eso acá que entiendan las diferencias. Si bien las compañías parecen todas iguales, después en estos casos hay que leer bien los fideicomisos y ver cuál es la estructura que están montadas y cuáles son los riesgos. ¿Sí? Esto lo tienen que evaluar. Si tienen un asesor financiero, quizás los pueda ayudar a evaluar estas cosas, y si no, lo van a tener que hacer ustedes. ¿Sí? Es importante que ustedes manejen estas cuestiones y entiendan y puedan llevarlas a cabo. ¿Sí? Bien, hasta acá el tema de la charla. Espero que les haya gustado. Ahí tienen mi mail para consultas o sugerencias.